el comportamiento de las estructuras en el momento de un terremoto. ¿De qué depende el comportamiento? ¿Y cómo se comportan las estructuras? ¿Por qué colapsan tantas estructuras en los terremotos? Efectos del suelo, efectos del sismo y efectos de la conformación arquitectónica y el diseño estructural de la edificación. Los geotecnistas debemos entender cómo se comportan estructuralmente las edificaciones con el objeto de poder tomar decisiones sobre cimentación y sobre cuáles son los periodos, cuáles son las amplitudes, cuáles son las aceleraciones que se deben tener en cuenta para el diseño. El comportamiento de las estructuras en los terremotos. Esta presentación forma parte del capítulo 13 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. El libro de Ingeniería Sismogeotécnica puede bajarse por capítulos de forma gratuita de internet en la página www.erosion.com.co. Comportamiento de las estructuras en los terremotos. Con frecuencia colapsan las estructuras en un terremoto. Es previsible en muchos casos la falla de estructuras en mampostería o adobe en países subdesarrollados del mundo, pero también ocurre que se presenten colapsos y daños sustanciales en estructuras modernas, estructuras teóricamente diseñadas para soportar los sismos. Los daños estructurales son la principal causa de muertes y de pérdidas económicas en los terremotos. ¿Por qué colapsan las estructuras en los terremotos? ¿Y por qué se generan daños? Daños de elementos no estructurales, como objetos pesados que caen de la parte alta de los edificios, colapso de la iluminación, de los sistemas de almacenamiento, elementos no estructurales que pueden colapsar y generar pérdida de vidas humanas. La estructura y los elementos no estructurales. ¿Por qué? ¿Cómo fallan? ¿Cuáles son los elementos determinantes en los colapsos? Muy importante, la magnitud del sismo. La magnitud del sismo mide la energía liberada por el movimiento de las placas tectónicas o de las fallas geológicas. Cada número entero de amplitud, cuando la amplitud sube un número, la energía asciende aproximadamente 32 veces. O sea, un sismo de magnitud 7 tiene 32 veces más energía liberada que un sismo de magnitud 6. La magnitud del sismo y la distancia entre el foco, entre el hipocentro, la fuente del sismo y el sitio que estamos nosotros analizando.
magnitud y distancia a la zona epicentral. Otro elemento muy importante es la duración del movimiento sísmico. La duración del movimiento sísmico puede ser de algunos segundos o incluso puede ser de varios minutos. Los grandes terremotos, como el de Sumatra del 2004, Chile del 2010, Japón de 2011, Nepal de 2015, han tenido gran intensidad durante varios minutos. La duración que se tiene en cuenta para el análisis es la duración de la parte de mayor intensidad del sismo, la cual típicamente se toma como 0.05G. O sea, los sismos con aceleración superior a 0.05G son los tiempos que se deben tener en cuenta para la duración. A veces es un sismo, a veces son dos sismos, tres sismos, dobletes sísmicos, los cuales aumentan la duración del evento o del grupo de eventos. Aquí vemos un caso en Perú, un doblete sísmico, dos sismos con un distanciamiento entre ellos de cerca de 50 a 60 segundos. Vemos las aceleraciones verticales, la llegada de la onda P y la onda S, y las aceleraciones en el terreno. O sea, es la aceleración absoluta media, teniendo en cuenta el componente X, el componente Y y el componente Z. Hay que tener en cuenta la aceleración vertical y las aceleraciones horizontales. Aceleraciones en el componente X, Y y Z. La aceleración y la duración de los sismos. Y el periodo fundamental. Periodo y frecuencia de las ondas sísmicas. El periodo es el tiempo en segundos que tarda la onda en completar un ciclo. Y la frecuencia es el número de ciclos completos en un segundo, que se mide en hertz. Periodo y frecuencia de las ondas sísmicas, teniendo en cuenta que ese periodo, esa frecuencia, puede generar resonancia con el periodo y frecuencia de la estructura y o del suelo. Periodo y frecuencia. Y el tipo de material. El hormigón armado tiene un comportamiento. El acero, la mampostería, la madera, el bambú, el vidrio. En el análisis del comportamiento de una estructura se debe tener en cuenta el material. En el medio nuestro, la mayoría de las edificaciones son de concreto reforzado. En algunos países predominan la estructura metálica. El tipo de material determina en buena parte el comportamiento. Y la rigidez, resistencia y sobre todo la ductilidad.
del sistema estructural de la edificación. Rigidez, resistencia y ductilidad de la estructura y de los diversos elementos que componen esa estructura. Ductilidad, muy importante en el comportamiento sísmico de las estructuras. El diseño dúctil permite que las estructuras se deformen y absorban energía, lo que llaman amortiguamiento histerético. O sea, que absorban energía sin colapso, que se deformen, pero que no colapsen. El diseño dúctil, la ductilidad es determinante en el comportamiento sísmico de las estructuras. La ductilidad depende en buena parte del diseño arquitectónico, del diseño estructural, de la localización de la mampostería, de las dimensiones de las columnas y de las vigas. Los ingenieros estructurales tienen en cuenta como elemento determinante en el diseño la ductilidad. ¿Cómo se obtiene la ductilidad? La ductilidad en los nodos de la edificación. Se requiere realizar un diseño estructural detallado de las uniones viga-columna para garantizar la ductilidad del sistema. Otros factores importantes que determinan cómo se comporta una estructura en el momento de un sismo. Entre ellos, las irregularidades arquitectónicas y estructurales. Lo que llaman el primer piso blando, o sea, un primer piso con menor rigidez. Las columnas cortas, columnas confinadas por muros de mampostería. Concentración de esfuerzos por lo que llaman setbacks, por los cambios de configuración en planta de un piso a otro piso. Se generan torsiones, se genera concentración de esfuerzos debido a las irregularidades arquitectónicas y estructurales de la edificación. El periodo fundamental de la estructura. El periodo fundamental de una estructura, o sea, el periodo natural de vibración de la estructura, depende en gran parte de la altura del edificio y su esbeltez, la masa de la edificación. La rigidez estructural afecta también el periodo fundamental, altura del edificio, área, esbeltez, rigidez. El periodo fundamental es muy importante, porque cuando el sismo posee una o tiene un periodo principal, una concentración de periodos muy cerca del periodo fundamental de la estructura, se puede generar resonancia. La vibración de los edificios. Los edificios tienen varios modos de vibración.
Sin embargo, tener en cuenta el diseño, generalmente el primer modo de divulgación es el que nos determina en buena parte el comportamiento y el que tenemos en cuenta principalmente en el diseño. Periodo fundamental. Primer modo de divulgación de una edificación. Y el espectro respuesta, que depende del suelo. Depende de las características de los sismos que llegan a un determinado punto. El espectro es una gráfica de aceleración en términos de G y del periodo de divulgación. El espectro de diseño del sismo en el sitio se elabora realizando análisis generalmente con elementos finitos de respuesta de ese suelo, de ese sitio, a varios sismos y se grafica esa respuesta. Luego, teniendo ese gráfico como el que vemos en la diapositiva, un gráfico de varios sismos en el mismo sitio, se suaviza el espectro y ese espectro suavizado se utiliza para el diseño. Generalmente, las ciudades, los países tienen unos espectros respuesta determinados en las normas. Espectro respuesta del suelo. Y periodo fundamental de la edificación. Los espectros respuesta se especifican en los códigos, pero con mucha frecuencia, a la hora de un terremoto, observamos que el espectro respuesta no se cumple. Como en este caso de un ejemplo en Nueva Zelanda. Las aceleraciones reales del terremoto ocurrieron, grandes aceleraciones ocurrieron en periodos diferentes a los especificados por la norma de Nueva Zelanda. Nuestras espectros respuesta deben, lo posible, representar el comportamiento en sismos reales. Otro caso, en Chile, en el sismo del año 2010, vemos en color negro el espectro de acuerdo a la norma y vemos ahí las aceleraciones norte-sur y este-W, o sea, este y norte, en periodos superiores a lo de la norma y con valores mucho mayores que los especificados. Es importante que se realicen estudios sitio a sitio, estudios detallados, para que el espectro respuesta de la norma corresponda al espectro respuesta de los sismos que pueden afectar un determinado sitio. Y entre esos elementos, hablamos de la magnitud del sismo y también de la distancia. La distancia al epicentro, la distancia a la zona epicentral, la distancia al hipocentro,
determina en buena parte el periodo y la aceleración al que va a ser sometida la estructura. Un sismo lejano lo vemos en el color rojo. Un sismo relativamente cercano en la línea de trazos, aceleración espectral diferente de acuerdo a la distancia del sitio del sismo. Y la estructura, el diseño estructural y el diseño arquitectónico. La rigidez de la estructura. La rigidez estructural es fundamental en el comportamiento sísmico. ¿Y cómo se logra la rigidez? La rigidez se obtiene generalmente con los muros de cortante. Muros que le dan rigidez a la estructura. Esos muros son fundamentales para garantizar el buen comportamiento de la edificación y deben localizarse en forma simétrica en el área del edificio y en las dos direcciones. La decisión de la localización de la rigidez de esos muros estructurales debe hacerse conjuntamente del arquitecto con el ingeniero estructural. Diseño de los muros de cortante para darle rigidez al sistema estructural. Estos muros deben estar uniformemente repartidos en toda el área del proyecto y en ambas direcciones. Cuando los muros de cortante se encuentran en una sola dirección o colocados en forma irregular, se pueden generar concentraciones de esfuerzos, rotaciones, efectos de bisagra que pueden ocasionar un mal comportamiento de la edificación. Y en ese elemento de las rigideces, la rigidez relacionada con la localización de las escaleras. Las escaleras generalmente son un sitio de alta rigidez y debe localizarse las escaleras en tal forma que no afecten el comportamiento de la estructura, que no se generen rigideces concentradas que terminen en torsiones y esa torsión estructural genere fallas en otros sitios de la edificación. La localización de las escaleras es fundamental, así como la localización de los muros de cortante. Y tener en cuenta el efecto bisagra. El efecto de bisagra plástica. La bisagra plástica es una zona específica de un elemento estructural, bien sea la columna, bien sea las vigas, que sufren deformación permanente o rotura. O sea, la bisagra plástica representa fluencia de la estructura en el diseño estructural, en la conformación de las vigas y las columnas. Un objetivo muy importante es intentar
que las bisagras plásticas se formen en las vigas y no en las columnas. ¿Por qué? Porque cuando la bisagra plástica se forma en la columna, la posibilidad de colapso de la estructura es mayor. Efectos de bisagra plástica: fluencia o rotura de los elementos estructurales. En los nodos, en las uniones de los elementos estructurales verticales con las placas. En los nodos puede ocurrir como en la parte superior de la diapositiva, que se generan bisagras plásticas en el primer piso, lo que llaman primer piso blando. Por falta de rigidez en los elementos estructurales del primer nivel, bien sea porque construimos parqueaderos, locales comerciales, el primer piso blando, o sea, el primer piso con menor rigidez, lo cual hace que se generen bisagras plásticas en el primer nivel. O sea, la localización de los muros de cortante, la localización de la mampostería, la deformabilidad de la cimentación y la conformación estructural determinan la formación de esas bisagras plásticas, que son culpables de buena parte de los colapsos estructurales en sismos. Vemos en este caso formación de bisagra plástica en una columna. Al romperse la estructura, o sea, al romperse la columna por la fluencia, por la formación de bisagra plástica, se puede generar un efecto dominó en la estructura que lleve al colapso general de la misma. Las bisagras deben tratarse de que se formen en las vigas y no en las columnas. Se deben diseñar los nodos para que la bisagra plástica se forme en las vigas y no en las columnas. Factor fundamental para el buen comportamiento de una estructura. Y la localización de los muros de cortante. Vemos acá un caso. En el terremoto de Chile en el año 2010, el edificio Emerald. Vemos los muros de cortante en una sola dirección. Y vemos la formación de bisagras. Bisagras en los muros de cortante. Bisagras en los muros de cortante. Edificio Emerald, en Chile. Aunque adicionalmente vemos ahí en la bisagra el tema de los ganchos. Ganchos sueltos. Ganchos sin agarre suficiente. Los ganchos de los estribos de la estructura. Bisagras plásticas en columnas. Bisagras plásticas en muros de cortante. Y los elementos de tipo arquitectónico. La arquitectura determina en buena parte el comportamiento sísmico de la estructura. Una
arquitectura muy uniforme puede traer un mejor comportamiento que una estructura irregular. Las irregularidades en planta provocan o pueden colocar, no, o pueden generar rotaciones y un aumento en la demanda de ductilidad, descompensación de los elementos estructurales relacionados con la planta arquitectónica del edificio. Y las irregularidades verticalmente. Los cambios de sección, piso a piso, generan diafragmas que transfieren fuerzas concentradas sobre los elementos estructurales. Transferencia de carga, concentración de esfuerzos relacionados con las irregularidades verticales de la edificación. Vemos acá la falla de un piso superior de una edificación, relacionado con la concentración de esfuerzos por la irregularidad arquitectónica del edificio. Un ejemplo es el caso del edificio O'Higgins en Concepción, en Chile, en el sismo de 2010. El edificio O'Higgins, lo ven acá, con una serie de setbacks, una serie de cambios en la conformación, retrocesos a diferentes niveles de altura y adicionalmente alineamiento de las ventanas, muros estructurales delgados perimetrales e internamente columnas circulares. Un edificio que nunca se utilizó, que falló antes de terminarse. Edificio O'Higgins en Chile. Irregularidad estructural. En planta, irregularidades en la localización de los muros de cortante, alineamiento de las ventanas y fallas estructurales en el momento del sismo. Edificio O'Higgins en Chile. Ahora vemos caso opuesto. Un edificio en el cual la geometría arquitectónica se conformó pensando en el buen comportamiento sísmico. O sea, sin cambios bruscos, piso a piso, y con menor masa hacia la parte superior del edificio. Edificios de geometría sismo-resistente, poco comunes en el mundo. Este caso de San Francisco es un caso típico que nos dice cómo se comporta mejor un edificio que otras edificaciones. Y determinante, la mampostería. Con relativa frecuencia en el diseño estructural no se tiene en cuenta la mampostería. Y la mampostería tiene un efecto de rigidez, aumento de rigidez de los pórticos. O sea, la mampostería aumenta la rigidez de los pórticos.
Y esto puede generar descompensaciones en cada piso, al generar esfuerzos concentrados, los cuales pueden generar fracturas y eventualmente fallas estructurales. Muy importante, el efecto de la mampostería sobre el comportamiento sísmico de las estructuras. La mampostería de relleno en los pórticos modifica el comportamiento sísmico, genera concentración de esfuerzos, puede generar zonas de bisagra plástica. El diseño no necesariamente representa el edificio real. La mampostería debe tenerse en cuenta en el diseño, porque la mampostería cambia las situaciones de esfuerzos supuestos en el diseño estructural. Tener en cuenta la mampostería. Los cambios de sección de las columnas en la vertical. Discontinuidades en la mampostería. Elementos, en muchos casos, de tipo arquitectónico, que modifican, que afectan el comportamiento de la edificación en el terremoto. Una gran cantidad de situaciones de arquitectura, de diseño estructural, de conformación de la edificación, que generan irregularidades, y las irregularidades, por diversas circunstancias, pueden generar concentraciones de esfuerzo, localización de bisagras plásticas, mal comportamiento y en muchas ocasiones colapso de las estructuras. Algunos elementos importantes. El efecto de columna corta. ¿Qué es la columna corta? Al colocar la mampostería en los pórticos, con frecuencia se deja una ventana superior. Esa ventana superior genera que el confinamiento que hace la mampostería sobre la columna induzca la concentración de esfuerzos en la zona donde no hay mampostería. O sea, se atraen las fuerzas sísmicas horizontales en forma desproporcionada a una zona de la columna confinada por mampostería. O columnas cortas dentro de la conformación estructural. Esa concentración de esfuerzos genera muchos colapsos estructurales. Por ejemplo, en este caso que yo analicé en 1983, columnas cortas en el INEM, en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, en Colombia. Una instalación educativa. Se dejaron ventanas en la parte superior que generaron concentración de esfuerzo en esos pedazos de columna confinados por la mampostería. Falla de columna corta en el INEM de Popayán en 1983. Y el primer piso blando. ¿En qué consiste el primer piso blando? En muchas ocasiones,
En el primer piso se colocan parqueaderos o se colocan zonas comerciales. Y para efecto arquitectónico, para funcionamiento de esos parqueaderos y zonas comerciales, ese primer piso tiene menos mampostería, tiene menos rigidez que el resto de la edificación. Esto hace que en el momento del sismo se concentren los esfuerzos en el primer piso y se generen bisagras plásticas que hacen colapsar la edificación. Primer piso con menor rigidez por el uso para parqueaderos y para zonas comerciales. El primer piso blando es responsable de muchos colapsos de estructura. Sí, como este ejemplo, que en el primer piso hay menos mampostería que en el resto de la edificación. Eso generó concentración de esfuerzos, formación de bisagras plásticas en el primer piso, lo que denominamos primer piso blando. Hablamos de las columnas cortas, hablamos de las irregularidades en planta, de las irregularidades en altura, del efecto de la mampostería, una gran cantidad de elementos estructurales que pueden determinar el comportamiento sísmico de la estructura y el raqueteo entre edificios. Las normas antiguas sismos resistentes no obligaban a separar las edificaciones para manejo de las derivas. Un edificio al albergar, si se encuentra contiguo a otra edificación, puede generar golpeteo o raqueteo sísmico, colisión entre las edificaciones. La localización de los elementos estructurales de un edificio y del otro edificio determinan cómo es ese comportamiento de esos elementos estructurales. El raqueteo entre edificios puede generar daños de gran magnitud, especialmente cuando el raqueteo es placa contra columna. Ese raqueteo es muy peligroso, ya que el impacto de una losa rígida y maciza sobre una columna o sobre un muro puede generar la rotura y el colapso de la edificación. Resumiendo, ¿cómo es el comportamiento de las estructuras, especialmente de las estructuras de concreto reforzado en los terremotos? La vulnerabilidad del concreto reforzado en un sismo es alta. Se deben tener en cuenta toda una serie de elementos, los cuales principalmente se tienen en cuenta en el diseño estructural, pero los zootecnistas debemos entender cómo se comportan esas estructuras para presentar recomendaciones del manejo del proyecto. Capítulo 13 del libro Ingeniería Sismogeotécnica, que se puede descargar de internet en forma gratuita en la página www.erosion.com.co. Capítulo 13. Comportamiento sísmico de las estructuras. 18 capítulos de un libro sobre cómo se comportan
los suelos, cómo se comportan los sismos, cómo se comportan las estructuras. Muchas gracias.